Ok, bien, vamos a empezar. El webinar del día de hoy es integrando la gestión de proyectos con la gestión de la producción. Sí, es cierto, la empresa se dedica más al rubro de lo que es construcción e ingeniería. No obstante, si hay algunos participantes de otra carrera, no sé, o otro tipo de ingeniería, vamos a poder tratar de hacer algún tipo de comparación. Me pueden escribir por el chat si es que tenemos acá compañeros de participantes de otra carrera, de repente que no sea ingeniería civil o arquitectura, para poder agregarlos, ¿no? Ok, vamos a hacer un pequeño disclaimer, ¿no? El webinar de hoy día no pretende ser una crítica de las metodologías actuales de gestión de proyectos, simplemente para tratar de darle un enfoque integrador y ver cómo se puede complementar una metodología con la otra, ¿ok? Si hay algún tipo de problema en la conexión, me escriben por favor por el chat para poder seguirlos, ya que voy a estar enfocado en el tema de la presentación misma. Bueno, para los que han podido participar ya o vienen participando con nosotros en los webinars, ya me deben conocer. Los que no, mi presentación, yo soy Fran Hurtado, soy el gerente de la empresa Capital Consulting, empresa que se dedica al tema de capacitación y consultoría en lo que es ingeniería y construcción. Tengo dos maestrías, una en la Universidad Tecnológica del Perú en gestión de la construcción y otra en Master BIM por la Universidad Rey Juan Carlos de España. Cursos de especialización en lo que es proyectos, control de costos con el ACE, BIM también, bueno, en distintas empresas del Perú, ¿no? Y en experiencia más de 10 años en empresas de rubro, sobre todo minero, como las que están ahí, figuran en la presentación, con Buenaventura, Stracon, Odebrecht, Graña, ¿no? Tanto en el lado de oficina técnica como de operaciones. He sido ponente en un par de congresos que me han invitado, y acá en la ciudad de Arequipa también en algunas instituciones como la Universidad de San Pablo, el Colegio de Ingenieros o la Universidad de la UNSA, ¿no? Bien, vamos a lanzar una pregunta y ahí me gustaría su participación, ¿ya? Eh, Podemos hacer o sortear a lo largo del curso podemos sortear algún tipo de media beca de repente para a las preguntas que pueda lanzar. Y la consulta es si conoce alguna herramienta de gestión de proyectos, ya sea del PMI, ¿no? El Project Management Institute, el PRINCE2, IPMA o cualquier otra institución de gestión de proyectos que permita gestionar la producción en el proyecto donde estamos. Por favor, a ver si responden por el chat mientras que voy avanzando, ¿no? Las alternativas son sí, no, no sabe o ninguna de las anteriores. Ok, y si la conocen, ¿qué herramienta es la que le permite gestionar directamente la producción? A ver si la escriben, por favor. Sobre eso vamos a puntuar digamos, la intervención. Vuelvo a repetir la pregunta, ¿conoce usted alguna herramienta de gestión de proyectos del PMI o el PRINCE2 o IPMA que me permita gestionar la producción directamente del proyecto? Y si la respuesta es sí, ¿cuál es la herramienta que permite gestionar la producción directamente, ¿no? ¿Ok? Bueno, hay varios que me han dicho sí, pero ahí, ok, dice José Ramón, el IPMA. No, dice José Luis. Ok. Entonces le voy a dar tribuna a José Ramón. No sé si tiene su audio. A ver. José, ¿me escuchas? Sí, sí escucho, pero no sé si ustedes me escuchan. Sí, yo sí te escucho. Me imagino que los demás también. Te acabo de habilitar el audio para no crear mucho tumulto. Y quería que nos digas qué Muchas herramienta gracias. del IPMA me permite gestionar directamente la producción. ¿Es directa o indirecta, no? ¿Qué herramienta del ITMA? Sí. Estamos hablando de software, ¿no es así? Claro, por eso la consulta es abierta, ¿no? ¿Qué herramienta específica de la metodología de gestión de proyectos te permite gestionar directamente la producción? Ya Ok, sea, si bueno, estás yo en el rubro de tengo, construcción, sería la construcción misma, o sea, digamos, el producto mismo dentro de las labores
en construcción o de repente, no sé si es en manufactura, ¿no? Ok, yo soy ingeniero civil y trabajo en la construcción. Y el programa que utilizo de software para poder estimar la producción es el Opus, nada más. Pero ese es un programa, es un software. Ya. En cuanto al tema de estimar la producción, pues creo yo que la herramienta más adecuada debe ser el IMA. ¿Sí? ¿Te escucho? Sí, no sé si capturaron mi respuesta. Ya Sí, te decía que me hablabas del Opus, creo que es para el tema de lo que es el software de construcción, y me decías que el IPMA, de alguna manera es la que te permite gestionar la producción directamente. sí, correcto. Eso es. Ok, gracias, José. Vamos a discutirlo ahorita y sobre eso conversamos, ¿sale? Gracias. Ok, bien, entonces vamos a pasar, ¿no?, ya a las siguientes láminas. Entonces, ¿cómo se integra la gestión de proyectos y de la producción? Pues acá vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Tenemos acá digamos, es típico en la labor de minería, puede suceder acá en la, digamos, este es un minado, ¿no? Pero si lo asociamos a la construcción, también a los que se dedican de repente a carreteras, o están bien en el tema de labores mineras o servicios mineros, de hecho que han tenido en algún momento, en lugar de estos ticos o camiones gigantes, a volquetes y a una excavadora, ¿no? O pala, ¿no? Entonces, lo que se trata de ver acá es de repente una cadena de equipos que están parados, ¿correcto? Y obviamente ahí hay una, digamos, una posible pérdida por equipos en stand-by, ¿no? Que están parados. Entonces, ahí también podemos mirar varias, no sé, recuadros, como pueden apreciar, ¿no? Y que son un poco los entregables que nos da, vamos a tomar para esta charla de hoy día o este webinar, a la gestión de proyectos bajo el PMI, que es la más conocida, digámoslo así, y de los entregables que de alguna manera nos arroja para poder gestionar el proyecto. Por ejemplo, el Project Charter o el acta de constitución de proyecto, el tema de lo que es el registro de riesgos, que sale del proceso de gestión de riesgos, la matriz RACI de responsabilidades y asignaciones, que sale del proceso de comunicaciones, el área de conocimiento y comunicaciones. Luego tenemos el WBS o la famosa EDT, estructura de descomposición de trabajo, para los que conocen el tema de lo que es gestión de proyectos. El PMS, que es el Master Schedule, ¿no? El cronograma maestro, el budget, que es el presupuesto, el famoso plan de gestión de proyectos que integra todos los planes subsidiarios, y pero hay algunas cosas que a veces no están digamos, en toda la metodología propia de gestión de proyectos bajo el PMI, ¿no? Una es, por ejemplo, ¿y qué pasa con las esperas, las mediciones y las inspecciones? Y el flujo, ¿no? Que como se puede ver acá, de cierta manera en la fotografía, está un poco cortado, ¿no? Y la eficiencia de los procesos, ¿no? Ok, entonces la agenda del día de hoy es hablar primero una introducción, luego de algunas definiciones, casos y ejemplos, lecciones aprendidas y unas conclusiones. Este webinar nace un poco a raíz de una, este, hay un artículo que me parece muy interesante, lo pueden buscar a Justo Cabrera, en el 2011, es profesor de la ESAN, bastante reconocido, y me parece que también está ahora en la Universidad de Lima como participante de lo que es ¿cómo se llama? Ahora esta certificación en BDC por el CIFE, ¿no? Eh, y él habla, pues, justamente casi el mismo título de la charla de hoy día, es cómo se puede integrar la gestión de la producción y la gestión de proyectos, ¿no? Entonces lo que vamos a tratar de hacer es un poco conversar acerca de ello. A mí yo también tuve oportunidad de hablar de eso sin saber de este artículo en el 2016 para un congreso en Lima, y a ver qué tal nos va y qué tal les parece hoy día. A ver. Eh, bueno, la introducción es que la gestión de proyectos de construcción se debe completar con el empleo de herramientas que permitan manejar o gestionar adecuadamente la producción, ¿no? Las claves para una adecuada gestión de la producción es reducir la variabilidad y las pérdidas, mejorar la eficiencia de procesos y maximizar el valor del producto. Ahorita lo vamos a ver más adelante.
¿Qué definiciones vamos a tomar en cuenta? El PMBOK, o el PMI, ¿no? Que es, como les dije, la metodología de gestión de proyectos o filosofía de gestión de proyectos más conocida, las teorías de producción y lo que es Lean Construction. Bien, para los que de alguna manera han tenido algún tipo de acercamiento con el PMI, es una institución sin fines de lucro, ¿no? El Project Management Institute, es una de las más grandes en todo el mundo. Se dedica, bueno, básicamente a lo que es la profesión de la dirección de proyectos a través de estándares y certificaciones a nivel mundial, ¿no? Actualmente tenemos vigente la sexta edición del PMBOK, ¿correcto? Estamos próximos a entrar ya a la séptima edición. Incluso ya va a cambiar el examen próximamente, aunque con esto del coronavirus es muy probable que se aplace. Este PMBOK es una guía de conocimiento, es una guía que recopila las buenas prácticas en gestión de proyectos, no necesariamente de construcción, sino de todos los sectores. Puede ser de tecnologías de información, puede ser del tema de, no sé, el tema de industria en general, ¿no? Construcción misma, etcétera, ¿no? Entonces, este estándar lo que nos permite es dar digamos, unos lineamientos generales y macro de cómo poder gestionar un proyecto para que se pueda hacer de la manera más exitosa, ¿no? Está vigente desde el 6 de septiembre del 2017 y a diferencia de la guía quinta, incorporó 3 nuevos procesos y algunas denominaciones y numeraciones, ¿no? Su principal valor es que se agregó, habló mucho de lo que, digamos, como que eh, digámoslo, un apéndice adicional de lo que era la gestión ágil de proyectos, ¿no? O la metodología ágil. Bueno, como pueden ver aquí en la foto, el PMBOK lo que trata, pues, es de decirte de varios caminos cuál sería el mejor, ¿no? Y a lo largo de ello, de cómo interactuar con todo en las hormiguitas, interactuar con los distintos tipos de persona o digamos de profesionales que te puedan tocar en ese proyecto, porque vas a generar muchas interrelaciones a lo largo del proyecto, y para poder sacar el proyecto de forma exitosa, como a la derecha, ¿no? En un escenario donde hay bastantes riesgos, de la mejor manera de cómo poder llegar a buen recaudo, ¿correcto? No trata de ser, ojo, una receta. Muchos he escuchado que son muy pegados a lo que dice la guía. Yo soy certificado en eso, pero vamos a discutir durante el webinar que no todo, digamos, debemos tomarlo al pie de la letra, sino que, como bien lo dicen, son una recopilación de buenas prácticas que me pueden ayudar a conseguir los objetivos del proyecto, ¿no? No quiere decir que tengan que ser necesariamente todo al pie de la letra. Ok, ¿cuál es el propósito de esta guía? Como les dije, brindar conocimientos, habilidades, buenas prácticas, ser un vocabulario común para todos los que se dedican a la dirección de gestión de proyectos, ¿correcto? Ahí habla pues de las restricciones de un proyecto en cuanto a alcance, presupuesto, calidad, riesgos, recursos y cronogramas, sobre todo en el triángulo, ¿no? El trípode, alcance, tiempo, costo y interrelacionando el tema de lo que es calidad, ¿no? Tiene una guía de procesos, correcto, tiene los procesos de iniciación, planificación, ejecución, control y cierre, a lo largo de lo cual se desarrolla un proyecto, y tiene sus áreas de conocimiento que son las que se muestran acá, ¿no? Son 10 áreas de conocimiento las que se tenían hasta la sexta edición: interesados, adquisiciones, riesgos, comunicaciones, gestión de recursos, calidad, costos, tiempo, alcance, integración. Y ahí viene una pregunta que es materia de lo que es el webinar de hoy día. ¿Es acaso menos importante la gestión de la producción? Porque ustedes, si se dan cuenta, ¿no? Cuando analizamos todas las áreas de conocimiento, hablamos de interesados o stakeholders, ¿no? Digamos, son todas las personas que se pueden ver involucradas a lo largo de la gestión del proyecto o de la obra. Cómo se pueden gestionar las adquisiciones con el cliente, con la forma interna, que son nuestros subcontratistas, proveedores. La gestión de riesgos, que es, digamos, todo lo que puede afectar positivo o negativamente como oportunidades o amenazas. Cómo se pueden gestionar las comunicaciones, qué comunicaciones hay que hacer, qué entregables se tienen, a quién hay que reportar, cuándo, en qué frecuencia, etc. Los recursos, que son el recurso humano, ahora se le llamó así ya recursos porque también involucraba equipos, ¿no? Involucraba también el tema de lo que era la mano de obra en sí, el staff, ¿correcto? Los profesionales, adquirir al equipo de proyecto, cómo motivarlo, etc. La gestión de la calidad, que habla, pues, como ya conocemos, del producto, ¿no? El entregable físico, todas las pruebas que hay que hacer, en qué tiempos, con qué tolerancias, etc. Los costos, cómo se manejan los costos del proyecto, ¿no? El presupuesto,
cómo se maneja el tiempo en sí, ¿no? Cómo se maneja el cronograma, se interrelacionan las actividades y se saca la línea base para luego controlarla. El alcance en sí, que es, digamos, para lo que nos están contratando, ¿no? Para el entregable físico, y parte de la gestión, y la integración que involucra todo, ¿no? Pero, como se ve, ilustra acá, no hay ningún área de conocimiento que hable específicamente de la producción, y para nuestro caso, de la construcción misma, ¿no? Sí, muchos me dirán, pero oye, indirectamente sí gestionas la producción, porque al momento de gestionar el cronograma, estás gestionando las labores o las actividades que son propias de la construcción. Sí, es correcto. Indirectamente sí, pero a lo que vamos a ir y parte de lo que vamos a comenzar a discutir en lo sucesivo es, ¿por qué no digámoslo así, por qué no podría figurar como un área específica la producción misma, o en este caso la construcción, ¿no? Ok, entonces, para los que ya han leído la guía o la conocen más profundamente, el PMBOK tiene unas áreas de conocimiento, que son las 10 que les mencioné a la mano izquierda, y a la mano superior, o digamos en la tabla en la parte superior, están los procesos, ¿no? Los que les había indicado al principio, que eran inicio, planificación, ejecución, control y cierre, ¿no? Y ahí están todos sus procesos, ¿no? Área de conocimiento y versus grupo de procesos, y los procesos dentro de cada uno, ¿correcto? Ok. Ahora vamos a hablar de lo que son las teorías de producción. Bueno, cuando ustedes entran a investigar y pueden buscarlo en internet, cómo se origina todo el tema de la producción, van a encontrar una serie de teorías que se basan mucho en el tema de lo que es manufactura, a través de la industria manufactureras, está el caso de la industria automotriz, ¿no? El desarrollo de la revolución industrial, Henry Ford, y digamos toda la teoría que habla de cómo a lo largo del tiempo se ha ido desarrollando esta teoría de producción. ¿Ok? Vamos a ver en la próxima lámina este resumen, ¿no? Digámoslo así, hay como que tres teorías de producción o tres perspectivas de la producción. Una es la transformación, basada en la transformación; otra es basada en el flujo; y finalmente basado en el valor. ¿Qué quiere decir esto, no? Para la teoría de transformación, la producción es, o sea, hay una materia prima o input, sufre una transformación, se convierte y sale algo, ¿no? Un producto elaborado, ¿no? Principio, descomposición del trabajo en tareas y optimizar las mismas, ¿no? Contribuye a que se ocupe de lo que uno tiene que hacer, ¿ok? Mientras que en la teoría de flujo, ya a estas variables de inputs, outputs, entradas, salidas, y el proceso de transformación que sigue digamos, esa cadena, se le agrega tres aspectos más que son importantes, que es movimiento, inspección y espera. ¿Ok? Entonces, hablando de lo que es transformación, digámoslo así, recoge parte de lo que es transformación, la teoría o la perspectiva de la transformación, y le agrega estos tres términos más adicionales, ¿no? ¿Cuáles son sus principios? La eliminación de las pérdidas, la reducción de la no transformación y la reducción de la variabilidad, ¿no? Hay que ocuparnos de lo innecesario, que se haga tan poco como sea posible. Y en la teoría del valor o la del value management, hay una creación de valor para el cliente a través de la atención de sus necesidades, y el principio es que hay que tomar en cuenta todas las necesidades del cliente y su flujo. Contribuye, ¿no?, a que todas las necesidades del cliente sean atendidas de la mejor manera posible. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver esto con la gestión de proyectos y con lo que vamos a ver más adelante? Vamos a ver en unos minutos. Acá hay unos ejemplos, ¿no? Para la producción, desde el punto de vista de la gestión de tareas o task management, por ejemplo, tenemos herramientas como el contrato, como el WBS, el cronograma maestro, y para lo que es el value management, para la teoría de flujo, hay herramientas como lo que es el Last Planner System, y para la gestión del valor está las encuestas para identificar necesidades y un taller cliente socio. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a interrelacionar gestión de proyectos, teoría de producción y Lean Construction. Entonces, el Lean Construction Institute define a Lean Construction como una filosofía que se orienta a la administración propia de la producción, ¿no? Y busca, ¿no?, generar valor, reducir o eliminar las actividades que no agregan valor,
optimizar estas actividades y procesos o etapas que se hacen, ¿no? Se enfoca principalmente en crear herramientas aplicadas al proceso de ejecución del proyecto y un buen uso de la producción, ¿correcto? Estas son las características de Lean Construction, pero para poder de una vez interrelacionar las ideas, vamos a verlo de la siguiente forma. Una crítica que se hace de Lean Construction a la gestión de proyectos, digamos, bajo el PMBOK, es que esta no mapea esas 3 actividades adicionales, ¿no? Fuera de lo que es flujo, sino de, digamos, de actividades solamente mapea actividades de conversión y no de flujo, que son la de inspección, esperas, ¿no? Y al no mapear estas actividades adicionales, de alguna manera no revisa qué cosa es lo que puede hacerte a lo largo de tus procesos que puedan perder valor, ¿no? Para los que han revisado bien la teoría de Lean Construction, la conocen, saben de que hay 3 tipos de trabajo, ¿no? Contributorio, no contributorio y el trabajo productivo. Entonces, eh, estas partes de esperas, ¿no? Estas esperas de esperas, inspección, eh, de alguna manera son parte de trabajos que no agregan valor, ¿no? Entonces, por eso es lo que se trata ahí es de reducirlo al máximo. El tema de la inspección, digamos que es un proceso o una actividad que se necesita como parte de las actividades de construcción, pero que es contributoria, ¿no? En el mejor de los casos se debería tratar de minimizar al máximo. En el caso de las esperas, los retrabajos y todo eso, sí son actividades que no generan valor para nada y por eso es que se dicen que son no contributorias. Esa es la crítica que hace Lean Construction, ¿no? Entonces, la teoría de transformación básicamente es como que la teoría del PMBOK, ¿correcto? Y entre la teoría de flujo y valor, ¿ok? Digamos que ha sido un proceso que ya ha mejorado el Lean, ¿no? El Lean Construction ahora lo que propugna es la teoría de la gestión de valor, pero obviamente que dentro de su teoría misma habla de lo que es la gestión del flujo. Ok, entonces, ¿cuáles son las características de Lean Construction? Bueno, hay un trabajo en equipo, hay una comunicación permanente, hay un tema de eficiencia en el uso de recursos, mejoramiento continuo, ahí se habla mucho de la preconstrucción o constructibilidad, ¿correcto? Desde la etapa de diseño, mejoramiento de la productividad a través de la ingeniería, métodos como la carta balance, reducción de los trabajos no contributorios, diagrama causa-efecto para poder ver los principales problemas, reducción de costos, de construcción, equipos, reducción de la duración de la obra, etcétera, ¿no? Entonces, acá hay un comparativo. Ya no vamos a hablar un poco de los antecedentes y orígenes, porque para eso hay bastante teoría en la red. Eh, pero sí de los enfoques, ¿no? Por ejemplo, en la filosofía Lean, habla pues de todo lo que es la eliminación de pérdidas, generación de valor, el tema del pool planning, o sea, programar las actividades desde atrás hacia adelante, eh, hacer todo por procesos pequeños y flexibles, ¿no? El flujo de pieza por pieza, los desperdicios, tratar de chequear todos los desperdicios, y, por ejemplo, el tema de sistemas de alertas, también gestión visual. En el caso del PMBOK, bueno, como conocemos, están sus áreas de conocimiento y tienes unas herramientas en cada área de conocimiento. En los beneficios, el Lean Construction te permite reducir pérdidas, tiempos de ciclo, calidad de producto, reducción de costos, utilizar al mínimo la cantidad de recursos, o sea, tratar de ser lo más eficiente posible, mientras que en el PMI o en el PMBOK hay que tratar también igual, ahí tienen algo en común, ¿no? Ahorrar tiempos y costos, más rapidez en la solución de problemas, optimización en la resolución de riesgos, calidad de productos y servicios, ¿no? Tema financiero, el tema de la comunicación y gestión de expectativas. Ahora, ¿cuál es digamos, el, el punto acá, ¿no? El punto importante a revisar es que precisamente al no existir un área de conocimiento que se llame como tal gestión de la producción, cuando uno comienza a leer mucho el PMBOK para los que están certificados, es más, para los que tienen ya harta experiencia acá en el foro, los que están ahorita participando en el webinar, bueno, de hecho que van a poder chequear, pues, ¿no? Oye, acá está cómo puedo hacer mi cronograma, eh, cómo puedo hacer mi presupuesto, cómo hago mis estimaciones, ¿no? Que sería llevándolo a la práctica de la construcción, cómo hago mis precios unitarios, o cómo hago mi presupuesto, porque tampoco no te dice exactamente cómo hacer el precio unitario, te habla de una manera muy general, ¿no? Comunicaciones, ya bueno, a tener una matriz de cómo comunicarte, qué comunicar, cuándo,
los riesgos, ¿no? A detectar riesgos, etcétera. Pero en la primera foto que yo les puse, que eran como que los camiones o los volquetes que estaban ahí parados, es como que a veces en la gestión de proyectos tradicional nos llenamos de un montón de documentos que se vuelven bastante burocráticos para cuando no se sabe, digamos, utilizarlos bien. Entonces tengo un plan de gestión, tengo una matriz RACI, tengo un super cronograma de 1000 actividades, tengo no sé, el plan de gestión de proyectos completo, tengo mi project charter firmado y todo lo demás, pero en un caso práctico yo me voy a campo y veo que están todos los equipos parados o que mis procesos no están siendo eficientes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Es que no logra haber una buena integración, digámoslo así, entre la producción misma y todos los procesos de cómo gestionar el proyecto. ¿Ok? Entonces, por eso es que el webinar de hoy día hablaba de cómo se puede lograr integrar la gestión de proyectos y la gestión de la producción. En este caso, para nuestro rubro y nuestro sector específico, lo que es la construcción. ¿Ok? ¿Hasta ahí me escuchan bien o hay algún problema? Me pueden escribir por el foro. Como nadie dice nada, no vaya a ser que se haya cortado la comunicación. Sí, todo bien, perfecto. Gracias, Marianela. ¿Todo está entendible? Bien. Ok, entonces, ¿qué es lo que dice Lean Construction, no? Ahora, como les dije, de repente acá en la sala hay ingenieros que no necesariamente están en el rubro de construcción, pueden estar en la industria manufacturera, salud, no sé, etcétera. El Lean, digamos, se llama Lean Construction porque está en el sector construcción, pero esto viene de lo que es la teoría de manufactura o Lean Production, que nace con Toyota, es toda una historia, que no es parte del webinar, pero así como se desprende de Lean Construction, también hay el Lean Management o gestión de Lean asociado a todo lo que es, por ejemplo, el enfoque del sector salud, ¿no? Hay un artículo muy interesante del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, que es Estados Unidos, una de las instituciones que más renombre tiene en todo lo que es tecnología, y con el profesor Alarcón de Chile, tienen todo un curso, digamos, de especialización, hablan mucho de lo que es, por ejemplo, cómo aplicar Lean en el sector salud, ¿no? En los hospitales, ¿no? Cómo, por ejemplo, contabilizan los tiempos de atención a los pacientes, cómo sectorizan o cómo distribuyen sus herramientas de operación o, digamos, para poder chequearte o revisarte al momento de hacerte el triaje, para que todo esté bien separado y optimices tiempos y de alguna manera tengas todo a la mano. Muy interesante. Entonces, Lean no solamente para la construcción, Lean está en todas las industrias y en todos los sectores. Estamos enfocando este webinar al sector construcción porque de alguna manera es la línea de la empresa, pero el objetivo es tratar de mostrarles que en la gestión de proyectos como tal, o sea, a los que revisen el PMBOK o revisen el IPMA o revisen de repente el PRINCE2, de por sí no hay de repente un área específica que hable de cómo gestionar la producción. En este caso, en la construcción, se propone, y hay bastantes artículos interesantes, que el Lean Construction es una forma de introducir esa gestión de producción que no se encuentra como área de conocimiento en la gestión de proyectos tradicionales. Ahora, ¿cuáles son las premisas de Lean, no? ¿Cómo nace, no? Lean dice que la construcción como tal no está funcionando bien, ¿no? Se necesita un cambio en el sistema, Lean mismo es un cambio en el sistema, involucra mucho aprendizaje y mejora continua, un cambio en la forma de pensar y en los hábitos, ¿no? En la forma tradicional, como ustedes saben, ¿no? Es lo que sucede mucho en el sector público en el Perú, no sé si para nuestros compañeros que están en otros países es algo similar. Hay un diseño conceptual, ¿no? Un cliente tiene una necesidad de atención por un servicio, hace un diseño, hace una ingeniería básica, una ingeniería de detalle, luego, normalmente en un sistema, digamos, bit build, que quiere decir como que lo presupuesto y luego lo construyo, le entrega esta ingeniería a un tercero para que lo pueda ejecutar, hacen las compras, y digamos, ese de color naranja que se ve como una bomba es los problemas que se generan al momento de un conflicto. ¿Por qué? Porque el que lo ejecuta no ha sido partícipe de toda la etapa de ingeniería y por lo tanto, cuando le toca construirlo,
comienza a haber una serie de incompatibilidades, incongruencias en los planos, se generan muchas solicitudes de información, en campo tampoco no está todo claro, entonces ahí comienza a haber un montón de pérdida en el flujo y paralizaciones, ¿no? ¿Correcto? Entonces Lean lo que propugna es entregar valor al cliente a través de respeto por las personas y un aprendizaje, ¿no? Respeto, trabajo en equipo, etcétera. Y estos son los principales principios de Lean, ¿no? Crear valor para el cliente, ver la cadena de valor, implementar el flujo de procesos, trabajo pool a través de un sistema de trabajo basado en la demanda, mejora continua y optimizar todo el sistema, ¿no? Aparte de involucrar a todo el equipo de trabajo. ¿Por qué las organizaciones cambian a Lean? Para aumentar su rentabilidad, para reducir la carga de los gerentes de proyecto, para reducir el riesgo, para ser una alternativa confiable, para convertirse en la mejor opción del cliente en un mercado cerrado, para completar proyectos antes del plazo, para reducir el costo de proyectos públicos, para mejorar la seguridad de la producción. ¿Ok? Entonces, si ustedes leen el estándar de gestión de proyectos del PMBOK y su extensión de construcción, que tiene 4 apéndices más, que es el tema financiero, el tema de reclamaciones, seguridad y medio ambiente, hay muchas cosas en común, ¿no? Está el tema, por ejemplo, de la rentabilidad, porque en el PMBOK habla, por ejemplo, todo parte de un caso de negocio, cómo se genera un proyecto, tiene, digamos, una práctica que es el IVA, que es el Business Analysis, para poder ver todo el tema de rentabilidad del proyecto. Habla el tema de riesgos, habla el tema del plazo, ¿no? Para eso se hace toda la gestión del cronograma, el costo y el tema de seguridad. Entonces, si ustedes comparan esta, digamos, metodología de trabajo, filosofía de Lean Construction, que de alguna manera se enfoca en la gestión de la producción o de la construcción misma, complementa perfectamente bien al tema de lo que es la gestión de proyectos bajo el PMBOK o cualquier otra metodología, ¿no? Y además tiene muchas cosas en común, ¿no? Como lo que está subrayado, ¿correcto? Bueno, la manera tradicional, cuando se genera este tema de contratos o una relación contractual entre cliente y contratista, normalmente basado en este sistema tradicional de, digamos, de presupuestación, licitación, construcción, siempre hay una relación de desconfianza o transaccionales, como que yo te pago por hacer este servicio dado, una construcción, un edificio, una planta, una carretera, o un servicio minero, no sé, una presa de relaves, un pad, lo que sea. Y el cliente tiene normalmente el control, ¿no? Es el que regula. De la manera Lean, lo que busca es un entorno más colaborativo, donde haya una relación de confianza, un entorno colaborativo a través del uso de las planners y el pool y flujo. Entonces, la manera tradicional, como les dije, ¿no? Cada propia parte, es decir, cada parte o stakeholder, en este caso el cliente, en este caso la supervisión, busca como que optimizar y buscar su máxima ganancia, su beneficio propio. Lo que propugna Lean es que todos trabajen juntos para optimizar el todo, es decir, el proyecto como tal, creando valor y entregando valor, ¿no? Ok, entonces nuevamente, si hacemos un punto de comparación entre el proyecto tradicional y un proyecto con Lean, en el sistema operativo propiamente dicho, por ejemplo, en el sistema tradicional se habla mucho de lo que es el camino crítico, o ruta crítica. En el tema en Lean se usa el último planificador o las planner system. En uno se usa el sistema push o empujar y en el otro el sistema jalar, es decir, hacerlo cuando realmente está todo preparado para poder efectuarlo. El primero se basa en la transformación de procesos, como le explicaba, ¿no? Un proceso de conversión, entrada, procesos, producto, digamos, sufre una conversión y sale un producto elaborado, mientras que en Lean habla de, aparte de la transformación, un flujo de valor, un flujo de lo que es generarle valor al cliente, ¿no? ¿Ok? En el primero se llevan las actividades tan pronto como sea posible, en el proyecto de Lean solamente cuando está todo liberado o las restricciones liberadas para poder efectuarlo, ¿no? Los buffers están dimensionados para la optimización local, mientras que en el Lean los buffers están dimensionados y localizados para absorber todo el sistema, no solamente cada proceso como tal. En el primero está focalizado en un tema de transacción y contratos, mientras que en el segundo está focalizado en el sistema de producción. O sea, tanto cliente como supervisión y contratista se enfocan en que la construcción salga lo mejor posible.
Bueno, en los términos comerciales, como les dije en un primer lado, es transaccional, asigna y transfiere riesgo, pero no se comparte, mientras que en el segundo, ¿no? Se fomenta y promueve y apoya el intercambio abierto de información en pro del proyecto mismo. En lo que es relacionado al tema de riesgo, se gestiona de modo individual, ¿no? Y se trata de transferir a otros en la medida de lo posible. Es decir, es como si tuviera una papa caliente que la quiero soltar. Entonces, a quien le toque, yo me encargo de que simplemente lo gestione y hacerlo responsable. En cambio, en el tema del Lean, se trata de gestionar de forma colaborativa, compartiendo el riesgo de manera apropiada. Aprendizaje y transmisión de conocimiento, ¿no? En la primera es de forma esporádica, en el segundo es en todo el proyecto a través de la cadena de suministro. ¿Ok? En conocimiento adquirido es solo lo primero lo necesario, en el segundo se aporta conocimiento, habilidades. Se trata de ser lo más transparente posible y que la información llegue a todos los niveles para que todos lo sepan, o sea, que todo el proyecto lo puedan entender todos, ¿no? Desde escala más baja hasta la más alta. En cuanto a diseño y procesos, ¿no? No todas las etapas del ciclo de vida toman en cuenta la fase de diseño, en cambio en Lean se tiene en cuenta la fase de diseño desde el principio, ¿no? Una vez que el proyecto está diseñado, entonces empieza el diseño recién de los procesos, en cambio en Lean el proyecto y los procesos se diseñan de manera conjunta, ¿ok? Bueno, en el tema de lo que es relación con proveedores, hay un tema de, digamos, muy jerarquizado y de mando y control en el tema tradicional. En cambio, en el tema de Lean es un tema colaborativo y de una autoridad distribuida, ¿no? Bueno, ahí hay un resumen. Volvemos de nuevo al mismo punto. En un sistema tradicional se sigue siempre el modelo de conversión, mientras que en Lean se sigue el modelo de flujos. ¿Ok? Eh, bueno, el resto ya lo hemos conversado en el anterior. Y este es el principal resumen, ¿no? Yo tengo un modelo de conversión donde hay materiales, mano de obra, etcétera, sufre un proceso y sale un producto. Mientras que en el de transformación, flujo y valor, por ejemplo, voy a hacer un muro de albañilería, tengo ladrillo, cemento, arena, etcétera, sufre una transformación, es correcto, pero en todo ese proceso que se puede mirar, también tenemos, por ejemplo, esperas, tenemos una preparación de mezcla, instrucciones, tenemos un tema de trabajo rehecho o retrabajos, y nivelación, alineamiento, etcétera, ¿no? Entonces, hay procesos intermedios que forman parte del flujo que ya lo habíamos conversado. En la producción convencional y producción sin pérdidas, hay algo muy importante acá, ¿no? Por ejemplo, en la metodología. Y eso es algo que también critica Lean a la metodología de gestión de proyectos tradicional. En la producción convencional se busca detectar y corregir, es decir, durante el ciclo de monitoreo, seguimiento y control es más reactivo. Mientras que en el sistema de producción con Lean se trata de ser más preventivo y anticiparse a los problemas, ¿ok? Bueno, lo demás también ya lo pueden chequear, es parte del resumen de todo lo que hemos conversado. Y vamos a ver ahora el tema de contratos y qué tiene que ver con la gestión de producción y con la gestión de proyectos. Bueno, cuando normalmente un cliente tiene una necesidad, un requerimiento, quiere construir algo o necesita un servicio, no sé, una inmobiliaria que quiere hacer unos departamentos, quiere hacer un multifamiliar o una habilitación urbana, o una mina que necesita hacer una presa, recrecer su presa, hacer un pad o un dique, lo que sea, o una planta industrial, una nave industrial, de repente para una empresa que produce molinos, qué sé yo. Normalmente siempre el cliente tiene que hacer un estudio de factibilidad para poder ver qué tan factible es su proyecto, a ver si realmente genera una rentabilidad o no, ¿no? O sea, sobre eso se hace un análisis, digamos, hace unos costos, un CAPEX para poder determinar cuánto me va a costar, si tengo ese dinero o no, pedir el financiamiento digamos, a instancias superiores, a los que son los dueños, o los que son, de alguna manera, eh, digamos, el comité directivo de la empresa, y sobre eso se elige la mejor estrategia, ¿no? Para los proyectos más grandes, como es el caso de normalmente las minas, por ejemplo, ampliación Toromocho, ampliación Cerro Verde, ahora mismo en Anglo American, normalmente se escoge un EPCM, ¿no? Es Ingeniería, Procura, Construcción y Gestión, EPCM, Management, donde ven el tema de gerenciamiento y la supervisión, ¿no? Y luego ya se sacan paquetes de trabajo en contratos tipo EPC o costos reembolsables, precio fijo, tiempo y materiales. Luego, se puede hacer a través de una ingeniería básica con FIT, donde se puede hacer, digamos, EPC, o y ahí también por separado otro tipo de contratos.
Y cuando ya se tiene una ingeniería básica de detalle, sí, o digamos a nivel más detallado, ya se saca contratos de cualquier tipo, ¿no? Digamos, puede ser tipo precio fijo, tiempo reembolsable, perdón, tiempo y materiales, costo reembolsable. Y acá hay una escala, ¿no? Que se puede mirar, ¿no? Cuando se tiene la ingeniería conceptual, básica y de detalle, es decir, conforme yo voy hacia la derecha, es decir, tenga un mejor conocimiento de qué trata el alcance finalmente, ya, estudios más minuciosos, todo lo demás, entonces puedo ya establecer de alguna manera un precio fijo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay muchos riesgos de que no conozca digamos, el alcance del proyecto. Sin embargo, cuando recién estoy empezando a hacer la ingeniería y no conozco mucho de cómo va a terminar esa ingeniería, ese alcance, normalmente se hace un sistema de costos reembolsables donde yo pago y de alguna manera me tienen que sustentar por lo que yo estoy pagando, ¿no? Por ejemplo, si yo decidiera hacer la ampliación de Toromocho, como ha sido en Las Bambas, contrato, por ejemplo, a una empresa como Fluor o Bechtel, cuando fue toda la construcción de Las Bambas. O sea, al principio, como de repente no sabían cuánto les iba a costar como número cerrado, porque tenían que hacer molino, chancadoras, paja, una presa, todas las instalaciones o facilities, lo que sea. Normalmente ahí hace un costo reembolsable y es como que contrafactura, por así decirlo entre comillas, la empresa le va diciendo todos los gastos que va incurriendo como staff, como gastos administrativos, lo que sea, ingeniería, y sobre eso lo factura, ¿no? Conforme ya le va pidiendo una ingeniería ya más detallada, o sea, ya es más o menos básica, podría fijar como que algunos a costos reembolsables o a precios unitarios, ¿no? Y cuando ya tiene el detalle ya bien exacto, podría hablar ya de un precio fijo. Pero ¿qué es lo importante acá? Que comparto con la lectura de Justo Cabrera, que se las puedo compartir al final del webinar, es que uno como cliente, ¿no? Yo inmobiliaria de repente tengo un edificio, un multifamiliar que quiero comenzar a construir por torres, entonces eh, normalmente cuando ya escojo el tipo de proyecto o la modalidad que se va a ejecutar, es como que transfiero el riesgo para que el contratista lo haga y me olvido de la gestión de la producción. Entonces, la pregunta ¿es correcto esto? Tomando en cuenta que si el contratista falla, también al final voy a terminar fallando yo. Por más penalidades que pueda poner, al final, si yo de repente tenía comprometido una fecha de entrega para mis inquilinos, para los que habían comprado ya los departamentos, o de repente para la habilitación urbana, o de repente para poner puesta en marcha de una nave industrial o de una fábrica, entonces, al final, el que por más que tenga, digamos, muchas penalidades el contrato, va a ser más reactivo que proactivo, ¿no? Porque muy probablemente eso no pague, digamos, el costo emergente de todos los daños que puede haber por no haberle entregado en su momento a la persona o a la empresa lo que que tenía como entregable en fechas comprometidas, ¿no? Entonces, ahí en la capacidad de negociación, a veces se piensa, ¿no? Que con haber ya dado, simplemente escogido la modalidad de contrato y haber transferido ese riesgo a, digamos, a un tercero, a un contratista, ya perdí o ya no tengo nada que gestionar como producción. Entonces lo que dice Justo y comparto yo en su lectura es que uno como cliente, a través de otros tipos de contrato o otras formas de gestionar, debería involucrar y también ser partícipe de la gestión de la producción, porque finalmente, como cliente, si hay una interacción con el contratista de ida y vuelta, como bien lo propone Lean, es decir, si ellos logran mapear bien cuál es lo que me genera valor a mí, puedo llegar a optimizar, ¿no? Puedo llegar a optimizar ese costo y llegar a un costo objetivo del proyecto. Esas mejoras, esos ahorros, finalmente yo los puedo dar como bonificaciones o premios al contratista, que es otro tipo de modalidad, ¿no? Y es un poco lo que se trataba de aplicar, se ha aplicado en los Panamericanos, ¿no? A través del contrato NEC y si ustedes leen, a través de los contratos de plataformas colaborativas, ¿no? A través de la implementación del BIM y a través de hacer partícipe a contratistas, subcontratistas, cliente, Estado y todos los stakeholders para que vayan hacia un rumbo común, ¿no? Entonces, desde el pasado, de lo que era descubrir posibilidades al sistema Las Planner,
al Target Value Design, ahora se busca un proyecto como una empresa colaborativa. Ese es el futuro, ¿no? A través del IPD, ¿no? Que es el Integrated Project Delivery. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es Integrated Project Delivery, ¿ok? Algo muy sencillo, que en resumidas cuentas es a la mano superior derecha, como ustedes pueden ver, era la primera gráfica que les mostré, donde en el sistema tradicional, ¿no? Yo entrego una ingeniería a un tercero, hace la ingeniería, se pasa incluso a un contratista, y se comienza a generar ahí un choque, un montón de conflictos. Lo que propone un poco el Integrated Project Delivery, que a través del BIM, a través de modelos de construcción, donde le pongas todas las balas, digamos, por así decirlo en el argot criollo, a la fase inicial de diseño, es donde puedes de alguna manera intervenir gestionando a edad temprana los cambios, eh, vas a poder tener esto, ¿no? Que al principio de alguna manera va a estar concentrado todo, y después no vas a tener mayores problemas, ¿no? Y a diferencia del primer caso de la mano derecha, donde los actores participan desfasados, ¿no? Al principio está el cliente y diseñador, y recién después, al final, está el gerente de proyecto con los contratistas. En el caso del Integrated Project Delivery, todos arrancan de alguna manera juntos, ¿no? Tanto supervisor, cliente, diseñador, contratista principal. ¿Para qué? Para que de esa manera se sepa cómo gestionar el verdadero valor para el cliente, acordar un esfuerzo conjunto hacia un objetivo conjunto, y a lo largo de ello poder hacer la entrega final del proyecto. Ahí están todos los actores del IPD, ¿no? Arquitecto, ingeniero, constructor, subcontratista, proveedores, todos actúan hacia un objetivo común. Y esto es lo que busca un poco el tema de la gráfica, ¿no? En la curva de McLerney, la capacidad de impactar sobre el costo y funcionalidad va desde el principio, ¿no? Alto hacia abajo, y la curva 2 de verde, ¿no? Es la inversa, ¿no? El costo, digamos, cuando uno hace un cambio, es menor al principio que al final. ¿Por qué? Porque posiblemente ya tengas ahí entregables ya hechos, vas a generar en retrabajos, vas a generar de repente en cambiar la funcionalidad, entonces todo eso va a ser mucho más costoso. El proceso en el diseño tradicional es la curva de azul, ¿correcto? Mientras que en la curva 4, que es el proceso según el Integrated Project Delivery, es comenzar esta curva a hacerla hacia adelante, ¿no? Correrla, ¿no? Es decir, meterle todos los esfuerzos a la primera fase de diseño. Ahí está un poco para que ustedes puedan leer el papel que juegan los principales actores, ¿correcto? Identificar el momento más temprano para que puedan intervenir, precalificar a los miembros, individuos y empresas del equipo, definir de manera comprensible los valores, la estructura organizativa, etc. Y bueno, vamos a hablar de un caso. Este caso no es tanto para hablar de Integrate Project, sino de cómo se integra el Lean con la gestión de proyectos, ¿ok? Bueno, ese es un caso que me tocó a mí en una carretera que hicimos en Ayacucho, ¿ok? Entonces, estaba pensando, nosotros tenemos acá todas las áreas de conocimiento, ¿no? Interesados, alcance, costo, calidad, recursos, comunicaciones, seguridad, etcétera. Entonces, ¿qué significa la gestión de la integración? Si ustedes lo leen en el PMBOK, es dónde concentrar los recursos, cómo anticipar los problemas, cómo realizar concesiones entre objetivos y alternativas. La respuesta, ¿cuál es? Podría ser, si ustedes han leído la teoría y han aplicado el tema de lo que es Lean, en su herramienta del último planificador, es el Last Planning System, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes trabajan con el último planificador, se van a dar cuenta que es un enfoque bastante preventivo antes que reactivo, es decir, es tratar de enfocarse a detectar las restricciones en tiempos tempranos para que cuando ya me toque ejecutarlo, todo esté liberado. ¿A nivel de qué? De diseño, a nivel de seguridad, a nivel de restricciones logísticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como decir, tengo la cancha liberada para poder entrar sin ningún problema. Y vamos a ver en las próximas láminas cómo. Bueno, entonces acá, bueno, estaba un poco la gráfica de cómo se movían los frentes de trabajo durante la carretera. Teníamos excavaciones, perfilados, una planta de producción de asfalto, etcétera, ¿no? A lo largo de las semanas. Bueno, entonces, acá la pregunta es, si ya tenemos un buen plan, ¿eso basta? Que es el sistema tradicional. No. ¿Por qué? Porque lo necesito detallar según me voy aproximando a la fecha de ejecución para mejorar la confiabilidad justamente de esta planificación que he hecho y continuamente mejorar. ¿Ok? Bien, entonces,
Este es un ejemplo de Lookahead, muy sencillo, muy básico. Ahora, con el transcurrir de los tiempos, estoy hablando ya 2012 al 2020, 8 años, les podría decir que hay unos Lookahead mucho más mejorados, donde ya pues incluso enlazas ahí el tema de tu planificación para saber cuánto es lo que tienes que avanzar semanalmente, etcétera. Pero te permite poder monitorear ¿no? tus rendimientos, tus cuadrillas, cuánto es lo que tienes que programar, cuánto te queda por programar, ¿no? Bueno, en el tema de lo que es el plan cumplido, puedes chequear por qué no has cumplido, a qué se debió. Y en el análisis de restricciones puedes chequear, ¿no? Como les decía, ¿no? Si el PMBOK habla de la gestión de interesados, gestión de las comunicaciones, a través del análisis de restricciones tú puedes, ¿no? Chequear primero quiénes son los responsables de levantar las restricciones, es parte de la gestión de comunicaciones, quiénes interesados, a qué nivel interesados, en el tema de lo que es los riesgos, que fue parte de la, del primer webinar que les di, que fue gestión de riesgos, si no me equivoco. Ahí les dije, ¿no? Que por ejemplo una herramienta, ahí está, en lo que era gestión de riesgos, un enfoque práctico, les comentaba que una herramienta de gestión de riesgos que no figura, por ejemplo, en el PMBOK, que no figura de repente en la bibliografía que ustedes puedan encontrar, pero es el Last Planner, ¿no? Porque tú al momento de que haces este formato o lo llenas y comienzas a chequear tus restricciones, tu trabajo que tienes por ejecutar, lo revisas con tu plan, te vas dando cuenta qué riesgos son los que se van aproximando que no puedas cumplir, ¿no? Digamos en un horizonte de 3, 4 semanas o depende del horizonte que ustedes definan. Y esto fue, por ejemplo, una forma visual, gráfica, de cómo nosotros mapeábamos nuestras restricciones, ¿no? A través de cada entregable, explanaciones, mejoramientos, en qué progresiva teníamos las restricciones para poder intervenir. De esa manera sabíamos qué es lo que teníamos que programar, ¿no? Porque de repente si tenía un sector que estaba muy restringido, lo más probable era que salte a otro sector para poder trabajar, ¿correcto? Igual acá un mapeo de restricciones para poder chequear cuánto eran los metrados que teníamos liberados para poder trabajar, ¿no? Entonces, la pregunta dice, en lo que es, por ejemplo, ¿cómo se integra el link con la gestión del alcance? Con el alcance, ¿no? Vamos a tocar cuatro aspectos principales: alcance, tiempo y costo. Entonces, ¿cómo determino qué trabajo se tiene que hacer? ¿Cómo me aseguro de la aceptación del trabajo o que se haga todo el trabajo? Bueno, la respuesta puede ser a través del WS, que es una herramienta del PMI, un value string map, para poder ver en la cadena de valor qué es lo que realmente me genera valor para el cliente y para la empresa misma, ¿no? Para las actividades, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un WS de toda la carretera, puedo terminar haciéndole un value string mapping, ¿no? O en qué actividades generan valor dentro de lo que es la excavación en explanaciones en roca suelta, ¿no? ¿Ok? En lo que es la gestión del tiempo, se puede utilizar, por ejemplo, el just in time, ¿no? ¿Qué me dice just in time? Es solo este, pedir, por ejemplo, lo que es logística de lo que necesito. No estar pidiendo de más para no tener sobre inventario o tener de repente mucho material inmovilizado que al final lo voy a tener, que se va a cargar como un costo y no lo voy a poder no lo voy a poder de repente, no lo voy a usar y me va a generar un costo ahí de inmovilizado, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, interactúa acá en la gestión del tiempo con el Lean? ¿Por qué? Porque al momento que uso el último planificador, ¿no? Me va a poder servir para poder darle confiabilidad justamente a mi cronograma, que es mi Project Master Schedule, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más puedo usar? Puedo usar la técnica de los 5S para mejorar la productividad, y al momento que mejoro la productividad, ¿qué puedo hacer? Reducir mis tiempos, ¿no? Entonces, una de las cosas que también sirve de crítica entre lo que es el Lean Construction y la gestión tradicional de gestión de proyectos es que la gestión tradicional de proyectos te dice el qué, en forma general, cómo, digamos, puedes, qué hacer, ¿no? O sea, a nivel macro, con todos sus procesos. Ahora, el cómo a detalle, o sea, exactamente qué herramientas puedes usar para ser más productivo, para acortar tus tiempos, eso te lo da el Lean Construction, ¿no? Por eso es que es importante que de repente
esa gestión de producción específicamente hablando, y que es donde está mayor concentrado toda la plata, porque ahí está todo el dinero en los equipos, en la mano de obra, en los materiales que se están ejecutando, es donde hay que apuntar y meterle balas para poder gestionarlo de la mejor manera, ¿no? Ok, ¿no? Ustedes para lo que han hecho, por ejemplo, una carta balance, pueden ahí chequear, ¿no? El tema del trabajo productivo, contributorio, no contributorio, en distintas actividades. Se puede hacer ciclos de transporte para poder evaluar cuáles son los principales cuellos de botella en el transporte y poder ser más productivo. ¿Qué equipos son los que de alguna manera tienen problemas para poder de repente cambiarlos, ¿no? O que están generando un cuello de botella. En el caso de costo, por ejemplo, el, el PMBOK te dice, ok, cómo estimar el tema del presupuesto, es decir, tienes que hacer una estimación ascendente, descendente, de repente por paramétrica, ¿no? Para poder hallar luego tus precios unitarios, para poder hacer tu presupuesto, pero no te dice cómo controlarlo exactamente. Entonces, una forma de poder controlar tus costos de una manera rápida, para los que han llevado cursos de costos o han estado en empresas ya grandes, saben que pueden utilizar los ratios y el índice de productividad, ¿no? El IP. Entonces, de esa manera yo puedo chequear cómo estoy a nivel de costos, por ejemplo, en una obra de mano de obra, en edificaciones donde el mayor punto es ahí la mano de obra, saco mi IP o saco mis ratios de mano de obra por distintas actividades y puedo darme cuenta rápidamente si estoy ganando o perdiendo plata. De igual manera, en una obra de movimiento de tierras donde tiene mayor incidencia los equipos, puedo sacar mis ratios de equipos y sobre eso poder saber si estoy ganando o perdiendo plata. Digamos que es, a nivel de sensibilidad, es una primera alarma para poder saber si estoy ganando o perdiendo plata, ¿no? También hago mis fases, saco mis ratios, ¿no? Para poder chequear y mirar si estoy contra el presupuesto meta, si estoy bien o estoy mal. Eso es a nivel de integrar la gestión del costo, ¿no? Como les decía, con estas herramientas, ¿ok? Bien, en cuanto a las lecciones aprendidas, por ejemplo, ¿no? Lo analizado evidencia una amplia posibilidad de poder mejorar el desempeño de los enfoques o áreas de conocimiento del PMBOK si se integra el concepto de pérdida en el momento de formular el proyecto y establecer estrategias de gestión, ¿no? La filosofía Lean cuenta con la ventaja de que se puede poner o aplicar en cualquier proceso productivo, ¿no? Es una herramienta para cualquier sector, específicamente para nosotros en lo que es la industria de la construcción. ¿Cuáles son los beneficios de implementarlo? Bueno, como ya hemos visto, disminuye la incertidumbre que conlleva las pérdidas, es decir, es una forma, una buena herramienta de poder gestionar los riesgos, ¿no? Es una buena forma también de poder gestionar las comunicaciones, ¿no? Es decir, poder hacer un entendimiento común entre todas las partes y un involucramiento sobre todo. Cuando ustedes han leído o lean el PMBOK, van a hablar mucho, cuando leí el libro de Rita, por ejemplo, de lo que era el tema de los principales conflictos que se generan en un equipo de trabajo, ¿no? Que era por el tema de, a veces por ser los profesionales, por diferencias, o sea, siempre era difícil llevar, digamos, de la turbulencia, de donde empieza cuando se forma un equipo de trabajo, de proyecto, hacia un equipo de alto rendimiento, ¿no? Entonces, una forma utilizando el último planificador o haciendo sesiones colaborativas al momento de elaborar el programa de la semana entre los ingenieros de campo, el ingeniero de producción, oficina técnica, la gerencia, y cuando se revisen las restricciones con todo el equipo de logística, seguridad, etcétera, ahí se logra hacer un buen complemento y leer todo el panorama del proyecto, ¿no? ¿Qué barreras se encuentran? Bueno, normalmente hay una poca capacitación en temas de Lean y es un sector con sentido de inmediatez, ¿no? Cuando tú normalmente quieres proponerle algo a tu gerente, lo que te va a decir es cuánto me va a costar y qué resultado me va a dar, ¿no? O sea, normalmente siempre te cortan así, ¿no? Da resultados, ya, ¿cuánto me cuesta y cuánto es la rentabilidad? Ok, y para allá. Los resultados los quiero para allá. Si no, lo más probable es que te diga que no. Entonces, en las academias, en las universidades, hay poca información de Lean en los libros de gestión de proyectos y cómo se integra, ¿no? Y es un sector con poco interés en el desarrollo y puesta en enfoque en lo que es los nuevos modelos integrados de gestión, ¿no? Normalmente se trata de hacer siempre lo ya conocido eh, y esa es una de las principales barreras de implementación. Bueno, entonces en las conclusiones, como ustedes habrán visto, es posible lograr una integración entre el PMBOK y la filosofía de Lean Construction.
aporta un elemento esencial para lo que es las áreas de conocimiento del PMBOK. El éxito de la aplicación del PMBOK es una cultura organizacional liderada siempre por la alta dirección. Un concepto fundamental de eliminación de pérdidas lo aporta muy bien el tema de lo que es la filosofía de Lean y una gran oportunidad de mejora para lo que es el PMBOK. Ojo que me parece que ayer o antes de ayer entré a un webinar de Oscar Siles, de Bolivia, que es de el ACE, o sea, la Organización de Ingeniería de Costos de Bolivia y a nivel de la región sur. Y, por ejemplo, hablaba de lo que era el cronograma ganado, ¿no? Que era una forma de poder mejorar digamos, esa oportunidad de mejora que hay en cuanto al valor ganado, que es la metodología que usa el PMBOK, ¿no? Entonces, no es que esté cerrado, abierto a oportunidades de mejora, ¿no? Entonces, para nuestro sector, yo personalmente sí recomiendo que se integre la gestión de proyectos con la gestión de la producción a través de la implementación de Lean Construction, específicamente para poder monitorear y controlar la producción misma. Es decir, si ustedes como oficina técnica o como gerencia o como, no sé, como empresarios de repente, tuvieran que gestionar un proyecto donde van a tener un equipo neto de producción, ingenieros de producción y todo, yo también les diría que como parte de la gestión de proyectos involucren una gestión de producción alineada a lo que es Lean Construction, ¿no? O sea, ¿qué se ve ahí? Revisar el tema del flujo, el flujo de trabajo, revisar el tema de que el flujo sea eficiente, que se haga el tema de la eficiencia de procesos, cartas balance, sectorización, el tema de, no sé, el value stream mapping para poder ver qué actividades generan valor, mediciones de trabajo, el tema de identificar la variabilidad, el tema del último planificador, que es muy herramienta y el corazón, me parece, de lo que es el Lean Construction. Y con eso van a poder tener una buena gestión de la producción. Y aparte de todo lo que les he hablado, es interiorizar que como posibles clientes, como posibles inmobiliarias o clientes mineros, es necesario que ustedes también participen de la gestión de la producción a través de, si no se puede hacer un contrato o entorno colaborativo, de repente ver la forma, ¿no? de monitorear a la producción y no simplemente dejarlo en manos de la supervisión o del contratista mismo. ¿Ok? Bien, entonces yo doy por concluido el webinar, no sin antes proceder a responder sus consultas. Para eso tienen el chat o para poder resolverlas. No sé si alguien tiene una consulta aparte de Víctor. ¿Sí? ¿Alguien tiene más consultas? ¿No hay más consultas? Aló. Frank, ¿qué tal? ¿Aló? A ver, espérame. Víctor, te escucho. Allá, Frank, siento que mi consulta era, he escuchado que también el PMI tiene su sección de lo que es construcción. ¿Guarda similitud con lo que es lo del Lean y las Planner? No, justo ahí en una parte de lo que hemos hablado, les decía que la extensión y las otras áreas de conocimiento que ponen son gestión financiera, gestión de las reclamaciones, gestión de seguridad y medio ambiente. Pero no hace mucho hincapié, casi yo diría que nada de lo que es la gestión de producción misma, ¿no? Ya, gracias. Ok, todo bien ahí, Víctor, ¿no? Sí, Ok, ahí para responder tu pregunta de la diferencia entre
EPC y EPCM, bueno, como les decía, normalmente el EPC es como que yo contrato una empresa para que haga la ingeniería, procura y construcción completa y de alguna manera transfiero todo el riesgo hacia ellos, ¿no? Ellos son responsables de darme el entregable final y de alguna manera el cliente no tiene mucha gestión, por así decirlo. En el tema de lo que es un EPCM, a pesar de que de alguna manera se da ingeniería, procura y de gerenciamiento, sí involucra una gestión del cliente. Tengo una lámina, a ver, déjame darme un minuto. Esta. No sé si la logras ver. Víctor, Sí, Víctor, sí, recién ya. cargó. Sí, ok. Sí, Bueno, cargó. acá te decía, mira, la responsabilidad, por ejemplo, a nivel de EPCM, bueno, o sea, si el proyecto se atrasa o cuesta más, el consultor EPCM no asume la responsabilidad y sigue cobrando. Mientras que en el EPC asume la responsabilidad del proyecto completo. En las penalidades, normalmente en EPCM no asume una penalidad, a salvo que, por ejemplo, no conteste un RFI o en el tema de falta de planificación e incumplimiento de informe de gestión. En cambio, en el EPC sí casi enteramente asume todas las penalidades, ¿no? Lo que te decía, en riesgo normalmente va por el lado del cliente, salvo que los contratos que supervise el EPCM sean de tipo EPC, y en el riesgo va por el lado del contratista. Si quieres te puedo compartir eso, un poco para responder la consulta que me hacías, ¿no? Víctor, Víctor. Sí, quedó claro. Sino que hay problemas con el audio, Ah, ya, pero perfecto. sí, sí, quedó claro. Listo, Quería listo. habilitar el audio. Dale, Ya, dale. gracias. Listo. A ver, Imer Jaro dice, respecto a la aplicación de modelos contratos, solo se aplicará en proyectos muy grandes. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, en realidad, yo tengo una suerte de crítica respecto al tema de lo que ha sido los panamericanos y todo eso, ¿no? O sea, no sé, a alguien yo le escuché en algún momento que normalmente en nuestra industria, en el Perú, los proyectos, como es el caso, por ejemplo, de los panamericanos, ha funcionado primero porque habían inversiones que no precisamente eran todas del Estado peruano. Había un tercero que actuaba como un regulador de afuera, ¿no? Y con esa, digamos, con ese patrocinio es que estaba de alguna manera, eh, como que condicionado a que sea un buen control, ¿no? Entonces, me parece que, por decirlo así en el argot criollo, las cosas funcionan cuando un tercero que es un neutro y que de alguna manera no tiene mucho la idiosincrasia acá como en el Perú, comienza a regular las cosas, ¿no? Pero si como país tuviéramos digamos, utilizáramos bien las herramientas que tenemos, la gestión de proyectos, la gestión de riesgos, el BIM y todo lo demás, y realmente pues, tuviéramos personas capaces, serias, eh, de buenos principios, que puedan de alguna manera hacer las cosas bien, yo considero que las cosas se harían, ¿no? Entonces, no sería necesario de repente que, como dando respuesta a tu pregunta, que solamente un tipo de metodología sea escalable a grandes proyectos. Porque desde el proyecto más pequeño, y es un poco, por ejemplo, lo que hacemos acá en la empresa donde estoy ahora, que no, digamos, ya no es una empresa macro, grande, gigantesca, transnacional, pero es como que tratamos de hacer como que el control de proyectos eh, ajustado a la necesidad. ¿Cómo así? O sea que si tengo un proyecto muy pequeño, de repente, ¿no? Que es como que ciertas herramientas que necesito para poder controlarlo. Si tengo un proyecto mucho más grande, con una exigencia de supervisión mucho más grande,
escalo cierto esfuerzo a esa magnitud de proyecto, ¿no? Entonces, como les dije en el webinar de riesgo, ¿no? La gestión de riesgo debería ser escalable a la magnitud de proyecto, de alguna manera, porque era un poco ilógico de repente pensar en hacer una simulación Monte Carlo con un software recontra caro para un proyecto súper pequeño. Se podrían utilizar otras herramientas igual de buenas que me podrían ayudar a hacer una buena gestión de riesgos. Igual acá, o sea, si yo tengo metodologías que ya son existentes, filosofías de trabajo como el PMBOK o cualquier otra metodología que es buena, entonces no necesariamente tengo que hacer pues NEC, BIM, todo solo para proyectos que son muy grandes, ¿no? Como yo llevé la maestría de BIM en España y el BIM se puede hacer para proyectos incluso pequeños, ¿no? Pero hay que ver qué cosa es lo que se hace exactamente, qué entregables, qué esfuerzo es lo que se va a derivar a ese tipo de proyectos, ¿no? De repente no sé, se va a tener que usar un software no tan caro, capacitar internamente a la gente, no sé, qué sé yo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí es una buena alternativa porque al final ha resultado, pero me parece que no solamente va en función de que sea por la metodología o porque se llame NEC o porque se llame, qué sé yo, BDC o IPD, ¿no? Sino que se trata mucho también de que como país se genere una cultura, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿por qué funciona para la mayoría de proyectos? Porque, por ejemplo, la metodología o la gestión de valor ganado es para todos los proyectos, incluyendo los proyectos públicos.